Bendiciones a todos, amados hermanos. Una vez más le damos gracias al Señor nuestro Dios por permitirnos otra vez compartir con ustedes o seguir compartiendo con ustedes estos cursos de manera virtual que esperamos bajo la gracia, conocimiento y sabiduría del Señor de que sea de gran bendición para su vida. Y en el día de hoy vamos a iniciar un nuevo curso. En este caso vamos a hablar acerca de las falsas ideologías, como ya lo puede estar viendo. Y estas falsas ideologías consisten en ideas humanas que en ciertas ocasiones o que en la mayoría de ocasiones el propósito de ellas, más que buscar el bienestar del hombre, busca quitarle toda la gloria al Señor. Y bueno, como usted puede saber, ya tenemos una lista de las ideologías que vamos a tocar. Y en el día de hoy vamos a empezar con una ideología que está bastante enraizada, por así decirlo, en los corazones de los hombres de esta época y que también se ha metido a la iglesia y que esto puede estar afectando la adoración de la iglesia y el servicio de la misma. Así que es importante que conozcamos las artimañas de Satanás, la forma en cómo él opera y esta ideología que vamos a ver hoy es la que conocemos como posmodernismo. Esa es la ideología de la que vamos a hablar hoy. Pues obviamente vamos a tocar en forma general qué se refiere a esta idea del posmodernismo y asimismo vamos a ver cómo es que se está adentrando en la iglesia, cómo es que en la práctica se está viendo reflejado. Eso es lo que vamos a hacer bajo la ayuda del Espíritu Santo en este momento. Así que antes de empezar quisiera aclarar de que la idea de todo este material que nosotros estamos ofreciendo es que usted lo lea de forma completa. Obviamente que por la disposición, el espacio y la forma en cómo estamos trabajando no vamos a poder leer de forma literal todo lo que hemos pues, investigado, y pues obviamente vamos a tocar algunos puntos importantes de toda esta gran información que sé que va a ser de gran bendición para ustedes, pero el propósito es que usted se retroalimente leyendo en su casa, de donde quiera que esté viendo estos cursos, para que pueda ser de mayor provecho para su vida, claro está. Entonces vamos a hablar del postmodernismo, sí, y antes quisiera aclarar lo que es el postmodernismo. Recordemos que ahí dentro de la palabra postmodernismo está la palabra modernismo, que es el movimiento o el último movimiento de todas las diferentes movimientos que han habido a lo largo de la historia, dado el Renacimiento y muchos otros, el romanticismo. Pero luego por último el postmodernismo, y ahora en el siglo XXI hemos entrado a otro movimiento ideológico, estoy hablando de forma general, que es el que conocemos como postmodernismo. Y esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy, como ya lo había dicho. Entonces, quise subrayar este nombre de Hegel porque este hombre es el filósofo que desde el siglo XVIII, como lo pueden ver, fue este hombre que desarrolló la idea, por así decirlo, la teoría de lo que es este movimiento que ya está materializado, que ya en la práctica ya se ve. Entonces él decía en uno de sus muchos escritos, él decía, obviamente este hombre no es cristiano, y pues obviamente su idea o su ideología, su cosmovisión es contraria a la Biblia. Y pues obviamente genera un fruto bastante antibíblico, como es esta idea postmodernista. Y mire lo que dice esta frase de acá. Hegel cree que el principio fundamental de la edad moderna es precisamente la libertad de la subjetividad. Y esto es lo que posiblemente va a ser la palabra que más vamos a estar mencionando en esta clase, porque de eso se trata el posmodernismo, y es de hacer la verdad subjetiva. Y ya desde ese punto, ya inmediatamente se está viendo un ataque indirecto a la palabra del Señor. Porque para definir términos o para definir significados, recordemos que hay verdades, o las verdades deben de ser objetivas. ¿Qué significa eso? Que la verdad de ciertos asuntos debe de estar fuera de nuestra conveniencia, o deben de estar fuera de lo que nosotros consideremos bien
o perdón, consideremos correcto o no correcto. Entonces, algo objetivo es algo que es así, no importando el exterior, no importando lo que piense cada uno. Y con base en esta pequeña definición, por así decirlo, si lo podemos llamar, deberíamos decir o deberíamos concluir que la Biblia es objetiva. O sea, la Biblia lo que dice es así, es cierto. La Biblia dice que es pecado fornicar, que es pecado mentir, que es pecado matar, que es pecado no adorar a Dios y adorar las imágenes o idolatrar otra cosa, que no necesariamente puede ser una imagen, sino un equipo o cualquier otra cosa. Esas son verdades objetivas, son verdades que ya la Biblia declara como verdades objetivas. Obviamente que la Biblia tiene un conjunto inmenso de grandes doctrinas donde dan verdades objetivas, es decir, puntos que son así porque la Biblia dice que es así, porque la Biblia es la palabra de Dios y porque nosotros creemos que al ser la palabra de Dios está diciendo la verdad y que nadie o nada la puede refutar, nada la puede contradecir. Y el movimiento ahora postmodernista lo que busca es hacer la verdad subjetiva. ¿Qué significa que sea la verdad subjetiva? Que la verdad sea lo que yo crea correcto. O sea, pueden haber pruebas, pueden haber diferentes investigaciones que demuestren lo contrario, pero si eso es lo que yo creo, aunque no tenga cómo demostrarlo, aunque científicamente, biológicamente no sea cierto, esa es mi verdad y así debe ser. Pongo un ejemplo claro. El homosexualismo, para muchos creen que el homosexualismo es correcto, que el que quiera ser homosexual pues no tiene ningún inconveniente, pero nosotros sabemos que eh, ese punto de vista es muy subjetivo, es lo que la gente cree que es, le parece que está bien, pero si nosotros vamos a la Biblia dice que no, que es pecado, al igual que fornicar, al igual que mentir, al igual que adulterar. Entonces quiere decir de que eso es lo que busca el subjetivismo o el posmodernismo, es que las verdades sean subjetivas, de que cada persona haga, crea, piense lo que le plazca y que eso que haga para él es correcto, aunque para los demás no lo sea. La verdad es subjetiva. Obviamente, esto trae una paradoja al decir que no hay verdades absolutas, porque si una persona dice no existen verdades absolutas, inmediatamente su afirmación no debería ser absoluta. No sé si me hago explicar. Si a usted una persona le dice, mira, no existen las verdades absolutas, pues uno podría responder con una pregunta muy sencilla y decirle, ¿estás absolutamente seguro de lo que dices? Y miren cómo inmediatamente se crea esa contradicción, porque al decir que no hay verdades absolutas, esa misma afirmación ya no sería absoluta. Entonces vemos que hay una gran paradoja, una gran contradicción en esta ideología. Entonces, usted se imagina esta ideología dentro de la parte jurídica, de la parte de leyes, que una persona haya asesinado a otra y el juez diga te voy a asesinar porque has incumplido la ley, porque esto está mal ante la ley y venga la persona que hizo el daño, que asesinó a cierta persona y diga no, es que para mí está bien asesinar a esa persona. Sé que estoy tomando un ejemplo bastante exagerado, pero realmente más o menos se vería así. Y es así como se ve en la parte moral, porque el centro del posmodernismo, o lo que queremos hablar hoy, más que todo, es enfocándonos en la parte moral. Entonces, a nadie le gustaría tener un abogado posmodernista que vea las cosas como subjetivas, porque obviamente al ser subjetivo, pues va a tener una verdad diferente quizás que la que la propia persona que lo contrató no la tenga y eso lo puede afectar. Entonces, en sentido general, eso es lo que busca el posmodernismo. Lo que vamos a hacer ahora es ir mirando en qué puntos, o por así decirlo, en qué áreas del hombre esto se está reflejando, o cómo se está reflejando, y más que todo, cómo se está reflejando en la iglesia, esto de las verdades subjetivas. Porque ahora vemos un mundo de personas que quieren leer la Biblia, que quieren interpretarlas a su manera, y no solamente otras de religiones, otras sectas, sino que también dentro de la misma iglesia hay divisiones y separaciones porque hay algunos textos bíblicos que de doctrina fundamental que los están interpretando a su manera y que están llevando quizás al pueblo, si son líderes, la mayoría,
están llevando al pueblo quizás a la perdición por interpretar textos a su manera y no de forma objetiva como la Biblia lo puede mostrar. No vamos a entrar directamente a lo doctrinal, para eso nosotros hicimos un curso, usted lo puede ver, que se llama Principios Básicos para el Estudio Bíblico, y lo que busca este curso es eso, es que usted aprenda a interpretar el texto bíblico, de forma objetiva, es decir, a interpretarlo no a nuestra de acuerdo a lo que nosotros creamos y pensemos, sino como la Biblia lo muestra. Así que, pues eso a manera de introducción, y a manera de introducción también esto de demostrar que lo que busca el posmodernismo es eso, es que las verdades sean subjetivas, que cada quien haga y diga lo que le plazca, lo que crea conveniente. Entonces, mire lo que dice acá: la eticidad basada en el mandamiento divino y contenida en las páginas de la Biblia perderá credibilidad. Es para cedérsela a la pura voluntad de ese ser que se considera a sí mismo como medida de todo. En pocas palabras, hermano, esta idea posmodernista al meterse a la iglesia va a hacer que la moral de cada uno sea con relación a lo que él crea, a lo que él piensa y no a lo que dice la Biblia. E incluso pueden acomodar la Biblia a lo que ellos creen, ellos piensen, para poder vivir como ellos quieren vivir. Entonces ese es el gran peligro de la posmodernidad en la iglesia, y es hacer las cosas subjetivas a tal punto de que cada uno puede hacer lo que quiera, y si es pecado, no importa, yo puedo tomar el texto bíblico que diga que es pecado, interpretarlo a mi manera y hacerlo ver bien, y listo, puedo seguir pecando. Entonces, mire lo grave que es este asunto, porque puede afectar la salvación de aquella persona que quiere practicar o quiere vivir, entre comillas, una vida cristiana de esa forma, porque pues obviamente eso no sería una vida cristiana, pero lastimosamente así muchos lo quieren llamar o lo quieren ver. Entonces, quiero que veamos el origen de todo. Y mire lo que dice aquí: en definitiva, lo que separa al hombre de Dios es la distorsión de su proceso de autonomía. La fe deformada conduce a una emancipación mutilada, a un progreso indefinido del hombre sin Dios. Quiero que veamos una cita para que podamos ver esto, y está en Romanos capítulo 1 del 21 al 23. Mire lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto pareciera que se hubiese escrito ayer, pero realmente está hablando de una condición del hombre posmoderno, del hombre de hoy, que lo que quiere es eso. No quisieron glorificar a Dios, no quisieron hacer lo que Dios le agrada, no quisieron estar agradecidos con Él, sino que se envanecieron en su forma de pensar. Quisieron escuchar su corazón, quisieron vivir de acuerdo a lo que ellos sienten, piensen y les gusta. Y entonces mire lo que dice el versículo 22: profesando ser sabios, profesando ser grandes pensadores, profesando ser grandes filósofos, profesando ser grandes estudiosos, ¿qué dice la Biblia? Se hicieron necios. ¿Por qué se hicieron necios? Porque crearon toda una teoría aparentemente doctrinal. ¿Para qué? Para justificar su pecado. Y dice: aparentemente profesaban ser sabios, pero lo que hicieron fue que hicieron necio, porque hicieron todo lo que hicieron al rechazar a Dios para seguir pecando, y se hicieron necios. Y mire lo que dice el versículo 23: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, está diciendo, mira, cambiaron el darle gloria a Dios por darle gloria a otras cosas, por darle gloria al placer, por darle gloria al cuerpo, por darle gloria a ellos mismos, por al satisfacerse en su pecado, o al querer pecar de forma indefinida, por así decirlo, cambiaron esa gloria de Dios, de darle gloria a Dios. ¿Por qué? Por una imagen que en este caso la Biblia lo está representando en aves, cuadrúpedos y reptiles, pero debemos ver un principio general, y es que se está hablando no solamente o exactamente a las aves o a los cuadrúpedos o a los reptiles, sino en un sentido general o de principios generales. Cambiaron la gloria de Dios por darle la gloria a otra imagen, a otra cosa que no es Dios. Y quizás no se la están dando a aves o a reptiles, pero se la pueden estar dando a ellos mismos, a otra persona o a ciertas actividades que están por encima de lo que Dios mande. Entonces,
Miren que aquí empieza todo, Romanos 1, 21 al 23, empieza a mostrar muy claramente cuál es el propósito de esta ideología postmodernista, que es la que encierra todas las ideologías o casi todas las ideologías que vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque se trata de la subjetividad, de vivir conforme a lo que a mí me plazca, a lo que yo considere correcto. Obviamente esto no es bíblico, nosotros tenemos que vivir sujeto a lo que dice la palabra de Dios, sujeto a lo que Dios habla en su palabra, y debemos vivir sujeto y disciplinar nuestra vida de estudio para poder interpretar la Biblia correctamente y no tomar el pasaje y sencillamente dar el significado que yo quiera para poder seguir justificando lo que haga. Eso no es correcto. Entonces, quiero que sigamos leyendo. Mire lo que dice acá: la naturaleza deja de ser divina porque es creación. La autenticidad, la auténtica divinidad, el verdadero Dios creador del universo, que es exterior a su obra, es lo único permanentemente sagrado. Vamos a leer otro párrafo para poder explicarlo todo. Luego mire lo que dice el segundo párrafo. Si la secularización es un movimiento histórico positivo para el cristianismo porque lo libera de su superstición, el secularismo, por lo contrario, es una ideología negativa que propone la destrucción del hecho religioso. Entonces, quiero que me presten mucha atención en este caso porque hay que hacer primero una gran diferenciación entre lo que es secularismo y lo que es secularización. Obviamente el avance tecnológico ha ayudado a que la sociedad a nivel general se secularice o tenga una secularización. ¿Qué es lo que es secularizar o qué es lo que es secularización? Bueno, la secularización es quitarle lo sagrado a actos naturales, que era lo que hacía el hombre anteriormente. El hombre anteriormente en el trueno, en una lluvia de sí, en una lluvia con tormenta, con rayos, la gente pensaba que Dios estaba furioso. Pero ahora la ciencia ha ayudado a entender que no es que una lluvia con trueno represente que Dios esté furioso, sino que sencillamente es un hecho meteorológico, por así decirlo, un hecho natural, un hecho de la tierra. Anteriormente pensaban que el sol, que la luna eran dioses. Y ahora sabemos que realmente no son dioses, sino que uno pues es una estrella. Entonces, podemos ver que eso es la secularización. La secularización es poner a su nivel original cada cosa. Es ver el sol como una estrella y no como si fuese un dios. Ver la luna como lo es, como lo que es, y no como si fuese un dios. Ver los mares como mar y no como si fuese Dios. Entonces, eso es lo que es secularización en un sentido general. Realmente la secularización, por así decirlo, no es que sea malo en esencia, todo lo contrario. Lo que está buscando es lo que es natural, ver lo natural, pero al mismo tiempo no está quitando a Dios, ni está alejándolo, sino todo lo contrario, está poniendo a Dios en su lugar. El sol es una estrella, el mar, pues las tormentas es algo natural, es un evento natural de la tierra, como muchas otras cosas, y Dios es el creador de ello. Eso es lo que busca la secularización, es quitar o dejar de ver cosas naturales como si fuesen algo sagrado. ¿Qué es el secularismo? El secularismo, aunque suena igual, es muy diferente. ¿Por qué? Porque el secularismo lo que busca es quitar a Dios. Es decir, es dejar de ver a Dios, es poner al hombre y centrarlo simplemente en cumplir sus sueños, en hacerlo más materialista y olvidarse de lo trascendental, olvidarse de, ya la gente no está interesado en qué hay después de la muerte, la gente no está interesada en dejar un legado, la gente no está interesada mucho menos en los temas éticos, en los temas de los valores, de la moral. No, a la gente lo que más le interesa que es lo material, lo que pueda sentir placer. Eso es lo que es el secularismo. Busca es quitarle en cierto modo la gloria a Dios o quitar a Dios del camino o quitar a Dios de medio. Y el secularismo es
lo que es consecuencia de lo que está haciendo el posmodernismo. Al hacer las verdades subjetivas, el hombre le va a interesar más que todo es el placer y no le va a interesar las cosas éticas, las cosas morales, y por lo tanto están desplazando a Dios, lo están quitando a un lado. Entonces es importante que entendamos esta diferencia en estos dos términos para que no nos confundamos en lo que vamos a seguir más adelante. Obviamente el secularismo se ve mucho en la iglesia y sabe cómo cuando la prédica, la enseñanza, muchas veces no se centra en buscar las cosas espirituales, sino buscar cosas materiales. Ahí en muchas ocasiones se ve reflejada incluso el secularismo dentro de la iglesia. Cuando en las iglesias no se habla del infierno, no se habla de todas estas cosas que sí son reales y que la Biblia lo muestra como algo real, sino que se habla más de cosas de materiales, de tú puedes lograr, tú lo puedes conseguir, de tú eres un campeón, cosas que tienen que ver más con el hombre en lo material y no con el hombre y su relación con el Señor. Entonces ahí, y esa es una forma en la que el secularismo se puede estar o está dentro de la iglesia. Pues ahora quiero que hablemos acerca de la cultura postmoderna, es decir, cómo esta idea o esta ideología se ve reflejado en la cultura como tal. Cómo esta idea del subjetivismo se ve reflejado, del relativismo también se le puede llamar dentro de la cultura. Entonces hay una frase que me llamó mucho la atención que dice lo siguiente: se acabó la gran fase del modernismo. Entramos en la cultura postmoderna, en que el placer y el estímulo de los sentidos se convierten en valores dominantes de la vida corriente. Y mire lo que dice más abajo: el mundo será solo aquello que el ser humano quiere que sea. Son las acciones las que dan legitimidad a las ideas y no al revés. Es decir, ahora lo que más interesa, que es el placer. Ahora, ¿qué es lo que más interesa? ¿Qué es lo que me estimula a mí, lo que me hace emocionar? Ahora eso es lo que mueve el hombre a vivir. Ya no hay... ya el hombre no quiere basarse o no quiere tener principios, el hombre no quiere vivir de acuerdo a las bases, el hombre no quiere vivir de acuerdo bueno, sí, a principios o a ideas, sino que quiere desarrollar su estilo de vida con relación a sus acciones y a lo que él siente y le da placer, le genera placer. Y eso pues obviamente es algo peligroso, porque eso también se puede estar viendo en la iglesia cuando ciertas personas quieren llamarse cristianas, pero no estudian la Biblia, no leen, no buscan al Señor y simplemente basan su religión en qué, en estímulos, en lo que puedan sentir en medio de la adoración, en lo que puedan sentir en medio de la alabanza. Pero ese es su cristianismo, es basado en lo que puedan sentir, pero no en una vida de ideales bíblicos, de valores, donde yo estudio, leo la Biblia y aplico todo lo que estudie y aplique todo lo que haga en mi vida según lo que diga la palabra del Señor. Hoy, mira lo que dice acá, hoy se cambia de opinión con la misma facilidad que de camisa. Es como si el cambio produjera placer y los ideales estuvieran controlados por la moda. En otras palabras, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que ya, como le dije antes, ya no hay ideales. Ya como todo está relacionado a lo que yo quiero, a lo que yo siento, a lo que a mí me gusta, pues sencillamente si hay un ideal que está en contra de eso, yo lo voy a rechazar o simplemente lo voy a modificar para que se adapte a eso que a mí me gusta. Entonces, todos los ideales que puedan haber, que estén en contra de cualquier cierta actividad en el hombre, si esa actividad en el hombre produce placer, produce gusto, entonces lo que va a hacer esa persona no es, bueno, los ideales o la norma o la moral me dice que eso está mal, no lo puedo hacer. No, si eso me produce placer, eso es lo que yo voy a hacer. Ahora voy a hacer que la moral, que los ideales se acomoden a eso que yo quiero hacer para yo poder continuar haciéndolo. Pues obviamente eso también, como lo veníamos diciendo antes, también se ve mucho en la iglesia con relación a mandatos bíblicos donde describen lo que es y no es pecado, y pues el hombre al practicar su pecado va a la Biblia, lo que lo está contradiciendo, o lo niega o lo reacomoda a su propia interpretación para poder seguir haciendo lo que quiere hacer.
Entonces la verdad ya no se consigue como antes, única y absoluta. Ya eso ya lo sabemos muy bien. Hay algunas cosas o algunos sucesos que representan la cultura posmoderna. Y uno de estos sucesos, o uno de estos eventos que representa la cultura posmoderna es la siguiente, y es el auge del sentimiento. Ahora prima más lo que yo siento. Ahora eso es lo que más importa. En definitiva, voy a leer textualmente, en definitiva, de lo que se trata es de sentir más que de comprender, de experimentar esas sensaciones o sentimientos, más que de escudriñar racionalmente la obra. Esto, hermano, se puede ver, y amigo que me escucha, esto se puede ver claramente en la música. Usted a veces escucha mucho la música de hoy. Quiero primero hablar en un sentido general. Y usted se da cuenta de que la música, muchas letras, ¿qué hace? eh, no enseñan nada bueno, denigran a la mujer en muchas ocasiones, promueven cualquier tipo, de acciones que por muy desagradable que sea, lo importante es que genere placer. Y por más que la letra sea lo más absurda, lo más ridícula, lo más tonta, si eso a mí me genera placer, eso es, o me genera buenos sentimientos, eso es lo que voy a escuchar. Por eso dice, es el auge del sentimiento lo que más prima, es el crecimiento del sentimiento. La gente ya no le interesa, y tú pones un ejemplo en la música, la gente no le interesa que la música te enseñe, que la música te genere valores, que la música te cree culturas, buenas culturas, por así decirlo. Lo que me interesa es que eso a mí me genere un sentimiento o una emoción que yo desee. La letra es lo de menos. La letra puede afectar, puede ofender, puede ser grotesca, puede ser muy ignorante. Eso es lo de menos. Lo importante es el sentimiento. Y eso se puede ver a veces en las iglesias también. Quizás hay música, o lastimosamente hay muchas canciones que se hacen considerar cristiana porque la canta una persona cristiana. Pero cuando usted ve la letra en ningún momento está glorificando a Cristo, está enseñándome algo de Cristo, o está hablando de alguna condición del hombre para que se arrepienta y se vuelva a Cristo. No, simplemente se centra es en el hombre en muchas ocasiones, o se menciona a Dios como aquella fuente que solamente me da y me da. Y no se enseña, no se crea cultura, no se crea doctrina, no se enseña nada. Y pues obviamente es allí donde nosotros nos damos cuenta que ese auge del sentimiento que el posmodernismo está trayendo también se está metiendo en las iglesias. Donde lo que más interesa es que esa canción, de cierta canción cristiana, entre comillas, porque no está glorificando a Cristo, pero me gusta porque habla bien de mí, porque me hace sentir bien, pero no me rinde a Cristo, no me hace ser agradecido con Cristo, sino que simplemente me hace ver a Cristo y a Dios como esa fuente donde yo pueda recibir, recibir y recibir, donde esa canción diga yo soy, yo esto, yo puedo, yo lo lograré, pero en ningún momento, o el centro de esa canción no es darle la gloria a Dios. Entonces mire cómo ahí prima más lo que a mí me pueda generar buenas emociones, buenos sentimientos, y no lo que sea bíblico, lo que sea doctrinal, lo que a mí me influya para crecer, cambiar y ser más a la imagen de Cristo. En eso vemos cómo este auge del sentimiento también se está reflejando en las iglesias, claro está. Otra cosa que ha pasado es esto, y es la crisis de la ética. Y mire, me gustó mucho esta frase, mire lo que dice. Ahora la ética sustituirá, perdón, ahora la estética sustituirá a la ética, y la belleza hará lo propio con la moral. Ahora prima más lo estético y lo bello que lo moral o lo ético. Quiero poner un ejemplo muy, muy claro, y quiero llevarlo a la iglesia, como este posmodernismo se está metiendo en las iglesias. Y en la iglesia pasa eso, a veces la estética y la belleza prima más que la moral. Un ejemplo claro está en la forma de vestir.
La Biblia claramente da límites de cómo debe vestir la mujer, en este caso inicialmente. Da límites de que debe hacerlo con recato, de que debe hacerlo con pudor, de que debe hacerlo conforme a estos parámetros bíblicos de forma prudente, pero a veces lastimosamente interesa más que se vea bien, que a la gente le guste, no importando que lo que diga la Biblia moralmente o éticamente en la forma de vestir del cristiano se vuelva irrelevante. Entonces, lo que más me interesa es que se vea bien, que sea estético, que sea bello, pero si la Biblia no me lo deja hacer así, bueno, eso no importa, no importa eso. Yo así me siento bien, así es como a mí me gusta y voy a hacerlo así. Aunque según la ética bíblica y la moral bíblica no esté bien, lo que más me interesa es que yo estéticamente me sienta bien, sienta que me vea bien y que si a las demás personas les gusta, entonces lo voy a seguir haciendo así. Entonces miren que la Biblia en ningún momento está prohibiendo a la mujer que se vea bien. La Biblia en ningún momento está prohibiendo a la mujer que quiera vestirse de forma decorosa, de forma bella. Pero sí está dando parámetros de cómo debe ser eso, esa forma de vestir, de forma recatada, bella y decorosa, sin salirse de lo ético, sin salirse de lo que sea bíblico. Entonces a veces lastimosamente muchas personas se quieren vestir que se vea bien, que se vea estéticamente bien, pero no tienen en cuenta la ética cristiana, en los parámetros que la Biblia da, de hasta qué punto me puedo ponerme esta ropa para que no muestre más de lo que deba mostrar y no me marque, en caso de la mujer, no marque más de lo que debe marcar a su cuerpo. Entonces vemos allí cómo es esta crisis de la ética que está en el mundo, que se ve en el mundo, también se mete en la iglesia. Y esto no solamente es en la ropa, y no solamente es con la mujer, también es con el hombre. En un corte de cabello, en la misma forma de vestir del hombre, en lo que hacen, en cómo viven. Entonces, miren que esta crisis de la ética también, miren cómo el posmodernismo más bien se está metiendo o se mete en la iglesia también. Hay que tener mucho cuidado. Miren lo que dice aquí: no a la moralidad, sí al desenfreno del placer, y también manifiesta tus sentimientos como te dé la gana, sin reglas ni límites. Hoy el principio ético que goza la mayor aceptación es el que vale lo que a mí me agrada, no vale lo que no me agrada, y siempre puedo hacer lo que quiera. Esto es fuerte, pero se vive de forma clara en la vida de muchos lastimosamente. Las acciones están bien o están mal en función de la felicidad o el placer que producen. Por eso ya no se habla de lo que está bien, sino de lo que da placer. De eso es de lo que más se habla hoy. ¿Qué es lo que más se habla hoy en los jóvenes? ¿Qué es lo que más se habla hoy en los hombres, en las mujeres? Lo que da placer, no lo que esté bien o esté mal. Eso es algo increíble, pero esto también se ve en la iglesia. Jóvenes que solamente van a la iglesia, o hombres y mujeres van a la iglesia, escuchan la palabra, pero en sus conversaciones, en su casa, donde quiera que estén, no tocan a Cristo, no tocan la Biblia, no tocan doctrina, no tocan el Evangelio, no tocan lo moral, lo ético. No hablan nada de eso, sino simplemente de entretenimiento, de fútbol, de cosas que en esencia no son pecaminosas. Y ojo, no estoy diciendo que no es, que esté mal hablar de eso, pero que ese es el centro de su vida. Solamente se la viven es hablando de eso. Entonces, como eso es lo que me agrada, eso es lo que más voy a hablar. Pero hablar de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que la Biblia dice que es pecado, qué es lo que la Biblia dice no es pecado, eso es lo que menos le interesa hablar al hombre. Hoy cada cual busca su propio bienestar sin pensar demasiado en el de los demás. Es triste esto porque esto también, la Biblia es clara cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Intrínsecamente en ese mandamiento, Cristo nos está mandando a que pensemos en los demás. Pero el posmodernismo lo que está haciendo es, mira, piensa más en ti. No pienses en los demás, piensa más en lo que a ti te agrada. Sé tú feliz, vive tú la vida, disfruta, cree en ti mismo, ámate a ti mismo, pero a veces se nos olvida amar al prójimo también, se nos olvida servirle al prójimo también.
Y el posmodernismo, mire cómo se mete en la iglesia. La gente simplemente quiere estar en la iglesia y servir a la iglesia hasta el punto que les genere placer, pero el momento en que ya deben sacrificar muchas cosas en su vida para adentrarse más, no, hasta allá no, hasta allá no. Entonces esto es tremendo, hermano. Es tremendo esto y es alarmante, y por eso el propósito de estas clases es que usted este, tenga los ojos bien abiertos y tenga mucho cuidado con que, aunque esto se haya metido en la iglesia, no se meta en su corazón. Aunque esta ideología ya se metió en la iglesia, no se meta en su corazón. Otro, Otra cosa que ha causado este punto del posmodernismo en la cultura es que está creando que el narcisismo tenga un mayor crecimiento. Usted me dirá, bueno, ¿qué es el narcisismo? Bueno, el narcisismo hace referencia a que es usted el centro, o a que el hombre es el centro por sobre todas las cosas. Eso es el narcisismo. Las redes sociales tienen un buen uso. Se les puede dar un buen uso. Usted puede publicar una foto suya de algún evento, de algo que usted haya hecho. Puede publicar mensajes, puede predicar el evangelio, expresar o predicar acerca de los valores bíblicos y todas estas cosas. Y está bien. También está bien que usted de vez en cuando pueda publicar una foto suya donde le gustó mucho esa foto y pues simplemente la quiere publicar. Pero en muchas ocasiones las redes sociales para muchos se han convertido en una herramienta narcisista, donde simplemente se usa para yo estar en el centro, donde esas personas no pueden descansar sin hacer una publicidad, esas personas no están bien si no le dan me gusta a su foto, esas personas no están bien si no encuentran más de 200, de 1000 me gusta o me encantas en su foto, hablando de la red social de Facebook como ejemplo, obviamente, donde no están bien si no están publicando algo, donde, como una vez alguien me enseñó, donde no se sabe si él controla el celular o el celular lo controla a él. Ese crecimiento del narcisista se ve mucho en las redes sociales, cuando se ve sin control alguno cómo el hombre busca publicar y publicar acerca de él, fotos de él, cosas de él, solamente se habla de él y ya, más nada. O sea, se ve como un control total o absoluto de ese equipo, de ese instrumento que puede ser de gran bendición, pero se está convirtiendo en un instrumento de maldición que está afectando su vida espiritual. Es ahí como se ve el narcisismo. Ese crecimiento de narcisismo donde solamente se centra en el hombre, en tu relucir, en tu estar por encima de todas las cosas. Y obviamente esto es algo antibíblico, porque lo más importante no es quién soy yo, no, lo más importante no es mostrar quién soy yo, lo más importante es mostrar quién es Cristo, y es usar las redes sociales para predicar el Evangelio, es usar las redes sociales para hablar de Cristo. No está mal que usted quiera publicar un video, una foto de algo que usted haya hecho, pero en su corazón siempre debe estar el deseo y un deseo predominante de glorificar a Cristo, de que Cristo sea el centro. No publicar una foto simplemente para que usted se sienta realizado con las cantidades de me gusta que le puedan dar o las cantidades de me encanta que le pueden dar. Quizás a veces uno se siente llamado o interesado en eso, pero no debe de luchar y centrarse más que todo en glorificar a Cristo, en glorificar a Cristo, en todo lo que yo haga, en cómo me vista, en cómo hable, en cómo piense, en todo. Ese debe ser el centro, pero el posmodernismo ha hecho de que crezca más que todo el ego de las personas. Ha hecho crecer es el ego y el orgullo de las personas, en cómo soy, cómo me veo, cómo estoy. Eso es lo que más el hombre ahora quiere mostrar, más que mostrar a Cristo o mostrar una imagen, no, o una familia con valores bíblicos. Lo que más quieren buscar es una familia con posesiones, con cosas materiales. Y muy por encima o muy poco o casi nada el mostrar la gloria de Cristo. Paso tanto tiempo reconociendo sus valores y virtudes que no le queda nada para pensar en los demás y en el resto del mundo. Es esa persona que simplemente habla de él, de él, de él, simplemente habla de lo que él es, de lo que él hace, y casi todo el mundo vive así en el día de hoy, y es hablando de lo que él es, de lo que él hace, y no, habla muy poco o no se interesa muy poco en las demás personas o en Cristo, en el Evangelio.
Entienda que todas estas clases las queremos llevar a aplicación a nuestras vidas para que lo tengamos muy en cuenta. Mire lo que dice, el narcisista se caracteriza por la superficialidad, mucha palabrería y poca sustancia, gran apariencia externa, pero por dentro el vacío más desolador. Es la exaltación, mire lo que dice, es la exaltación del egoísmo ilustrado como única moral de la humanidad. Cuando una persona simplemente se centra en él, se centra solamente en él, está exaltando de su egoísmo, está exaltando de su orgullo. Entonces eso es algo grave, porque esto dentro de la iglesia puede hacer que un predicador no hable de Cristo, sino que hable solamente de él, de lo que él ha vivido, de que la iglesia solamente vaya a la iglesia para recibir beneficios personales, pero no para ayudar a los demás ni para servir a los demás. Ese movimiento narcisista también se mete en la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado de que no se meta en nosotros ni en nuestras congregaciones, y orar a Dios para que Dios nos ayude a contrarrestar todas estas ideas no bíblicas ante la congregación y ante cualquier ente o cualquier persona que tengamos que hacerlo por mandato bíblico, claro está. El mandamiento bíblico de amarás a tu prójimo a ti mismo se convierte hoy en ámate a ti mismo y olvídate de tu prójimo. Y esto es tremendo, porque muchos a veces dicen tienes que amarte a ti mismo, tienes que amarte a ti mismo, pero se olvidan de amar al prójimo. Y la Biblia no dice que te ames a ti mismo, pero la Biblia sí dice ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la Biblia no está diciendo no te ames a ti mismo, la Biblia está diciendo, mira, el amor que tú sientes por ti debe ser igual al amor que sientes por el prójimo. Y lo que tú deseas para ti también debes desearlo al prójimo. Y si tú deseas que te traten bien y que quieres que te ayuden, pues también debes ayudar a los demás y debes cuidar a los demás. Si tú deseas tener una buena ropa, deseas espiritualmente estar bien, también debes esforzarte para que los demás estén bien en todas estas áreas. A eso es lo que la Biblia nos manda, pero el posmodernismo o esta idea posmodernista está logrando de que incluso muchos creyentes vivan centrados en ellos, vivan centrados en lo que ellos quieren, en lo que ellos desean, y siguen siendo cristianos. Y vuelvo a decir cristiano de forma irónica, porque el que sigue a Cristo imita a Cristo, y Cristo nos manda a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismo. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Otra cosa que ha hecho el posmodernismo es esto que se le conoce como el gusto por lo transexual. Y cuando aquí se habla de transexual, se está haciendo en un sentido simbólico. Es decir, nosotros vemos cómo hay hombres en el día de hoy que cambian la identidad de género, su identidad sexual, y pues obviamente al cambiarlo, lo único que están haciendo es poner una apariencia que está mostrando algo que realmente ellos no son. Eso es lo que hace el transexual cuando cambia su apariencia física, fisiológica, cambia su apariencia en todas las áreas de su vida, y quiere mostrar otra imagen. Lo único que está haciendo es quitando lo que él es realmente y mostrando otra cosa. Y en ese sentido, en un sentido general, a la sociedad le está pasando lo mismo. Lo que más le gusta a la gente ahora es querer aparentar, es querer mostrar que tienen, es querer mostrar que saben, es querer mostrar que pueden, pero en el fondo ninguna de ellas. En el fondo ninguna es posible, ninguna pueden lograr. Ese es lo que hace referencia al gusto por lo transexual. Es algo simbólico, perdón. Es mostrar cómo, así como un hombre quiere verse como una mujer cuando no lo es, así el mundo o el hombre en un sentido general quiere mostrar y aparentar algo, y vive mostrando y aparentando algo que realmente no lo es. Y muchas veces en la iglesia también pasa lo mismo, y esto en cuanto a la santidad, muchas veces quieren personas que quieren aparentar que son santos, y en vez de reconocer su pecado y postrarse de rodillas, quieren vivir así, vivir aparentando que están bien, pero que en el fondo están completamente mal, que en el fondo están completamente mal. Entonces, esto es algo bastante importante para tenerlo en cuenta en nosotros.
Mire lo que dice: la imagen del amor que se vende en los medios de comunicación es el de un amor romántico rápido, apasionado pero fácil, intenso y a la vez poco duradero, indisolublemente asociado a la relación genital. El sexo posmoderno no quiere bodas, sin embargo, está enfrentando, sin embargo, este enfrentamiento del sexo no se ha detenido aquí. Y es importante, me gusta mucho esa parte, que eso se refleja mucho. Ya las personas no quieren compromiso, las personas simplemente quieren aparentar, pero no quieren compromiso, quieren aparentar compromiso, pero no quieren, no quieren compromiso. Y eso se refleja mucho en cómo las personas o quieren unir sus vidas, pero no quieren casarse. Es decir, quieren aparentar que están bien, que están unidas, que se quieren, que se aman, pero no se quieren casar. Entonces quieren aparentar algo, pero en el fondo no lo demuestran como realmente debe ser, como realmente la Biblia lo manda. Y muchas veces así pasa en la vida de muchos cristianos que quieren aparentar que son cristianos porque van a la iglesia, pero en el fondo no han dejado de hacer cosas que saben que deben de dejar de hacer. Entonces aparentan ser cristianos, pero realmente no lo son. El cambio de sexo de vestimenta propio de los travestis sería el indicativo de lo que está ocurriendo en la sociedad actual, lo que le acabé de mencionar. Cuando el hombre se aleja de Dios tarde o temprano, transforma él mismo en su propio Dios. Y eso es verdad, hermanos. Cuando usted empieza a vivir conforme a lo que usted cree, a lo que usted empieza, tarde o temprano, usted lo que va a hacer es convertir o hacer un Dios a su imagen y semejanza. Y lo que es peor aún, hacer usted su propio Dios. Ya son sus convicciones lo que marcan lo que es correcto y lo que no es correcto, y no lo que dice la Biblia. Ya no existen convicciones religiosas, éticas, estéticas o sexuales. Se profesan todas las creencias, gustan todas las tendencias. Las personas ya no se definen por su existencia, sino por su apariencia. Lo importante hoy no es ser, sino parecer. Mostrar una buena imagen, un buen look. Vivimos en la sociedad de la apariencia, en el imperio de lo efímero. Ahora el hombre lo que más le interesa es aparentar, solamente aparentar. No interesa crear en sus vidas un carácter moral bíblico, hablando de la sociedad cristiana en el día de hoy, que en muchas ocasiones está impregnada por esta idea postmodernista. Quieren aparentar una vida de piedad, pero realmente no invierten en su vida espiritual, no invierten en su vida de piedad, no invierten en el crecimiento y en la formación del mismo. Su propio yo se transforma en el único valor referencial creíble. Antes se amaba a Dios amando al prójimo, hoy se ignora a los demás porque para muchos Dios está muerto. Y esto es tremendo. Usted dirá, bueno, esto no aplica mucho a los creyentes. Bueno, en cierta forma, muchas personas en la iglesia quizás no son ateas, creen en Dios, pero en la vida práctica sí son ateas. ¿Por qué? Porque dicen creer en Dios, pero en la vida práctica no tienen en cuenta lo que Dios manda para ellos obedecer. Entonces, creen que Dios existe, van a la iglesia, pero en la vida práctica son ateos, no tienen en cuenta a Dios, no tienen en cuenta los mandatos de Dios. O sea, son ateos prácticos. En teoría son creyentes, pero en la vida práctica o en la vida, sí, en la vida práctica son ateos. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios. Entonces, en ese sentido sí puede tener mucha relación con nosotros. Otra cosa que ha hecho el posmodernismo es que ha logrado ver esto que se llama el fracaso del desarrollo personal. Y quiero leerlo para que tenga una mayor claridad. El culto a la celebridad es la fe suprema y la fuerza para vivir de miles de jóvenes occidentales. En el marco de una sociedad con familias cada vez más apáticas y desestructuradas, los jóvenes y adolescentes se encuentran en el grupo una identificación socioafectiva que le brinda esta seguridad de lo que carecen en su propio ambiente familiar.
En esencia, lo que esto quiere decir, miren, el posmodernismo ha logrado que las familias pierdan la imagen bíblica de lo que deben ser. La mayoría de familias muestran al papá ausente en este tiempo. La mayoría de familias muestran a, a un papá y una mamá que solamente se centran en trabajar, en producir, pero no en la crianza y en la formación de sus hijos. Y este desequilibrio en el ámbito familiar ha provocado que en muchos jóvenes o que en muchas personas que han crecido en este contexto, como lo acabo de mencionar, han crecido con lastimosamente este fracaso personal. Esto ha hecho que en la vida de muchos jóvenes no se sientan realizados y que quieran sentirse resguardados en seguir a una persona famosa o en sentirse bien simplemente con la aprobación de los demás. Y eso se ve mucho en los jóvenes. A veces hay muchos jóvenes que por la carencia de un padre, de una madre, están buscando la aprobación y no importando lo que tengan que hacer. Si tienen que decir una mala palabra, si tienen que pelear, si tienen que vestir de forma indecorosa, lo que sea que tengan que hacer para buscar la aprobación de los demás, lo van a hacer. Y eso es causa del fracaso del desarrollo personal. Y eso es causa o consecuencia de la condición de sus padres, de la forma en que fue criado, de la forma en cómo fue tratado, de la forma en cómo vivió y con quién vivió. Entonces el posmodernismo ha logrado eso, ha logrado crear en los jóvenes, crear en ellos un deseo de sentirse aprobado, no por Dios, sino por los hombres. Y eso los ha llevado a tener un desarrollo o un fracaso en su desarrollo personal. Porque cuando yo centro mi vida en querer ser aprobado por los hombres, eso me va a llevar a mí en muchas ocasiones a denigrarme, a rebajarme. Y eso crea en mí un fracaso personal. Pero cuando nosotros centramos nuestra vida en agradar a Dios, eso lo que va a hacer es ayudarnos a crecer de forma correcta. Y ya para terminar con este punto, quiero que leamos esta última frase que me gustó mucho. Mira lo que dice. Ahora que lo tenemos todo, descubrimos que no nos sirve de nada. Cuando acabamos de llenar nuestros hogares de objetos que nos prometían la felicidad, resulta que nos sentimos vacíos por dentro, deprimidos e impedidos para sentir libres de emociones, desiertos de ilusiones. El narcisismo conduce inevitablemente al vacío espiritual y a la soledad merecida. Y este es lastimosamente el fracaso del desarrollo personal más grande en el hombre. Querer o creer que su vida se va a sentir satisfacida consiguiendo las cosas materiales que desea. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando una persona logra algo que materialmente quería? No se va a llenar, sino que ahora va a querer algo más. Y cuando consigue eso, algo más, va a querer otra cosa más. Es decir, el hombre jamás va a poder llenar su vida y va a poder sentirse feliz con las cosas que logra. Un hombre puede esforzarse y su sueño puede ser un gran profesional y puede esforzarse lo más que pueda, pero cuando es un gran profesional, al tiempo ya eso lo va a dejar de llenar, lo va a dejar de hacerse sentirse feliz y ahora va a querer otra cosa más. No estoy queriendo con esto crear una mentalidad de pobreza, de crecer, de perseverar, pero lo que quiero que me entiendan es que no debemos buscar la felicidad en esas cosas. Nuestra felicidad está en el Señor. Nuestra felicidad no está en el desarrollo personal. Nuestro desarrollo personal es simplemente un medio para seguir glorificando a Dios. Nuestro desarrollo personal es un medio para seguir sirviendo a nuestros demás hermanos. Pero el desarrollo personal no debe ser el fin último. Nuestro desarrollo personal no debe ser la meta final, porque eso jamás nos va a llenar. Eso lo que va a crear en nosotros es un vacío más grande. Nuestra meta final debe ser darle gloria a Dios. Debe ser agradarle a Él. Debe ser glorificar su nombre. Cuando este sea nuestro enfoque bíblico, usted va a tener menos problemas en su vida y se va a sentir menos afanado, menos afanado
va a quejarse menos y va a sentirse más agradecido con el Señor por lo que tiene. No es crear una mentalidad conformista, no, es crear una mentalidad agradecida con Dios y con el deseo de seguir creciendo personalmente, pero con la meta puesta en glorificar a Dios, de que si eso no lo consigo o lo pueda conseguir, no va a ser lo que me va a dar felicidad, que lo que va a darme felicidad a mí va a ser estar en la presencia del Señor todos los días de mi vida hasta que Él venga o hasta que yo parta de esta tierra. Ese es el centro del cristiano. Y eso es lo que el cristiano, la forma como el cristiano debe vivir. No viendo el desarrollo personal como el fin último, sino viendo el desarrollo personal como un medio para poder seguir glorificando a Dios de la mejor manera posible. Así que esto ha sido todo por esta clase. Espero que sea de gran bendición para su vida y continuamos con la segunda parte en el próximo video. Que el Señor les continúe bendiciendo.